Pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos otro domingo en un tiempo de transmisión. Y como regularmente lo hemos estado haciendo, quiero empezar por leer un par de pasajes bíblicos que podamos tenerlos a lo largo de este tiempo en el que estaremos reflexionando juntos en lo que Dios nos quiere decir hoy. Y el primer texto lo conocemos como una de las más hermosas bendiciones de la Biblia, que está en Números 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Qué hermosas palabras, pero son más que palabras. Esta es una promesa de Dios. Y el Salmo 129 dice: la voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. El Dios de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los enormes cedros. El Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Y eso es lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Hoy yo, el Señor, hablo mi bendición sobre ti. ¿Puedes escuchar mi voz mientras rujo y trueno sobre ti? Mi voz es poderosa. Mi voz es majestuosa. Mi voz te libera de todo lo que te he retenido. Permite que mi voz hable en tu lugar, ahí donde está el dolor, o donde te encuentres entrapado o atorado, y sé libre para que recibas mi bendición sobre ti. Permíteme que te llene con mi poder y mi presencia, para que seas bendición a la gente y a los lugares donde te he plantado. Pídeme que te muestre el lugar de dolor o lo que te tiene ahogado y del que ahora mismo yo te estoy liberando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy seguimos platicando acerca de esta voz de Dios y empezaré diciendo algo que yo sé que tú conoces, que narra la Escritura ahí en el Antiguo Testamento, y dice que la zarza ardía, pero no se convertía en ceniza. Solo ardía y seguía ardiendo, pero no se consumía. Y el pastor que lo presenciaba todo se intrigó tanto que dejó a su rebaño, que cuidaba, y se acercó al arbusto en llamas. En la parte fría del desierto, cerca del monte Horeb, nunca antes se había visto algo así. Era algo nuevo para el pastor. Fíjense, nada ardía en llamas alrededor del arbusto, solamente el matorral se quemaba, pero no se consumía. Las llamas continuaban trepando. Las llamas danzaban sobre las hojas del arbusto. Había calor, había humo, como cualquier otro fuego, pero el pastor que presenciaba sabía que ese no era cualquier fuego. El día estaba por volverse todavía más extraño, pero el pastor no lo sabía. Este hombre se acercó a ver y al mismo tiempo, narra la Escritura, una voz lo llamó desde el arbusto diciendo dos palabras: Moisés, Moisés. Yo creo que esta es una de las narraciones más hermosas que tenemos en la Escritura. Y cada vez que yo recuerdo y leo este pasaje, yo me he dicho muchas veces, veo esta escena en mi imaginación y siempre me pregunto lo mismo. ¿Qué hubiera hecho yo si escucho una voz que sale de un arbusto en llamas? Y además, que este arbusto o aquello que salía del arbusto me llamara por nombre. Y debo ser honesto contigo, ¿sabes lo que yo hubiera hecho? Yo hubiera corrido. Me hubiera alejado lo más lejos que pueda.
como dicen por ahí, como las cabras, yo hubiera trepado al monte. ¿Sabes? Si yo fuera valiente, que no lo soy, a lo mejor hubiera tomado una vara y golpeaba el arbusto. O a lo mejor voltearía a ver si alguien escuchó lo que yo estaba escuchando. Y tendría un solo pensamiento en la mente. Ahora sí que estoy desvariando. Empiezo a escuchar voces. Estas voces no eran adentro de mi cabeza, eran voces que escuchaba afuera de mi cabeza. Como tú sabes, Moisés vivió muchos siglos antes de los micrófonos y de las bocinas. Por lo tanto, si se escuchaba una voz, solamente podía venir de una fuente, y esa era de una persona. Y entonces, ¿cómo puede una persona estar dentro del fuego que envolvía al arbusto? Nosotros leemos la escritura, la leemos de corrido y no nos detenemos a pensar qué sentía, qué pensaba Moisés cuando veía la zarza y escuchaba esta voz. Bueno, a pesar de lo que veía y escuchaba, este hombre no huyó y por el contrario respondió a la voz y con toda sencillez y con toda humildad le dijo: heme aquí, aquí estoy. Yo tengo la impresión que en el sonido de la voz, Moisés percibió, no sé, algo especial, sobre todo algo conocido. Fue increíblemente fuerte lo que escuchó y al mismo tiempo fue increíblemente tranquilizador. Si hubiera sido de otra manera, seguramente el pasaje hubiera continuado diciendo: Moisés, no temas. Vamos a leer un poquito de esta historia en Éxodo 3:5. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Y aquí es donde Dios se identifica. Yo soy el Dios de tu padre o de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. ¿Sabes? Cuando sucede esta escena, Moisés se da cuenta de con quién estaba hablando y en ese momento tuvo miedo de morir. No cuando escuchó su voz, no cuando vio el fuego, cuando supo de quién se trataba. Y a partir de ese momento continuó una conversación entre Dios y Moisés. ¿Por qué estoy hablando de esto? Yo creo que una de las preguntas que todos nos hacemos, o al menos nos hemos hecho, es: ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo se le hace para escuchar la voz de Dios? Y a lo mejor no usamos exactamente esta frase de cómo puedo escuchar la voz de Dios, pero hemos dicho cosas parecidas. ¿Cómo puedo aprender a identificar la voz de Dios, pero de una manera clara? ¿O cómo puedo discernir la voz de Dios? No estoy seguro. Cuando yo escucho la voz de Dios, ¿qué me dice? ¿Qué tengo que hacer para tener la certeza de que es Dios y no es algo que yo me estoy inventando? Al igual que Moisés, todos queremos escuchar a Dios cuando Él nos hable. Y al mismo tiempo, yo estoy seguro que nadie ande buscando zarzas ardientes. Lo que anhela nuestro corazón es conectarnos con Dios, pero ahora de una manera personal, íntima, y entender cómo escuchar la voz de Dios. Como pastor, en este año del 2021, yo me he propuesto responder a la pregunta: ¿cómo puedo escuchar a Dios? De ahí que traigo este pensamiento en el corazón y lo comparto contigo porque si tú crees que yo soy tu pastor, me interesa muchísimo que tú aprendas a escuchar la voz de Dios. Y con su ayuda lo vamos a hacer a través de estas pláticas, de estas reflexiones que están cimentadas en la Escritura. Nada de lo que aquí hablamos es mi opinión,
esto lo desprendemos de la palabra de Dios. Tú y yo, si tenemos algún tiempo de conocer a Cristo, y aun cuando tengamos días de conocer a Cristo, hemos comprobado que no hay una fórmula que nos permita escuchar a Dios. No le preguntes al señor Google cómo se le hace, porque ya lo intenté y no sale nada, al menos nada que sea verdadero. Y debo precisar que escuchar a Dios surge cuando existe una relación genuina y abierta con Dios. Es ahí, en esa situación en la que dos personas tienen un elemento en común, que es cuando nosotros podemos escuchar de una forma genuina y abierta a Dios. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, entonces tienes que conocer a Dios en persona. Y para lograrlo se requiere de tiempo, se requiere de intención, el deseo voluntario de escuchar, y eso es lo que se necesita para cualquier amigo que recién conocemos. Vamos a invertir tiempo, vamos a acercarnos a él, vamos a aprender de él y aprender a conocerlo para saber cómo lo podemos escuchar. Te quiero leer unos parrafitos de un autor y pastor cristiano de apellido Tozer. Él dijo lo siguiente: creo que mucha de nuestra incredulidad en asuntos de fe se debe a que tenemos una concepción equivocada de la verdad. Un Dios ansioso, un Dios que está solamente en nuestra imaginación, de poco nos va a ayudar. Un Dios silencioso, de repente comienza a hablar en el libro santo y después vuelve a guardar silencio por muchos siglos. Y hoy leemos la Biblia como si solo fuera el registro de lo que Dios dijo hace cientos de años. Con nociones, con pensamientos como estos en nuestra cabeza, ¿cómo podemos creer? El hecho es que Dios no guarda silencio, no está muerto, ni nunca lo ha estado, y la naturaleza de Dios es hablar. Y lo que más me gusta es lo siguiente: la segunda persona de la Trinidad, Jesús, se llama palabra, logos. Y la escritura es el resultado de que Dios hable. Es una declaración infalible de su mente, dicha para nosotros en palabras comprensivas y familiares. Un mundo nuevo, dice Tozer, surgirá de la niebla religiosa de nuestro tiempo cuando nos acercamos a la palabra de Dios con la idea de que no es el libro que una vez habló, sino es el libro que sigue hablando. ¡Wow! Tú y yo podemos descansar en la seguridad de que Dios siempre habla. Él habló, Él está hablando y Él va a seguir hablando. Es su carácter. Tan solo en el Nuevo Testamento, en 15 ocasiones Jesús dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. 15 veces. Y quiero que veamos dos porciones en Juan. Primero vamos a ver Juan capítulo 8. Fíjate, dice, el que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero como ustedes no son de Dios, no quieren escuchar. Dice claramente, ¿verdad?, la Escritura, que el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Ahora vamos a ver ese pasaje de Juan 10:27. Mis ovejas escuchan o oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. En estas referencias bíblicas podemos identificar tres palabras que son clave: oír o escuchar. No nos vamos a poner aquí a discutir si es oír o escuchar, es lo mismo, tú sabes de qué estamos hablando. La segunda es palabra de Dios, que palabra de Dios no es solamente lo que está escrito en la Biblia, sino esa palabra que sale de la boca de Dios. Y la tercera es la voz. Algunos líderes cristianos, a mi parecer, equivocadamente enseñan que en nuestros días Dios ya dejó de hablar.
Y otros insisten que Dios solamente habla a través de las páginas de la Biblia. Dicen que si uno no puede citar libro, capítulo y versículo, entonces Dios no nos ha hablado. Ahora, ¿por qué alguna persona pensaría de esta manera? Creo que en el fondo hay una razón sana, porque no quieren violar uno de los preceptos bíblicos que está en el libro de Apocalipsis, donde dice claramente no añadir nada a la escritura, y por ese temor no se atreven a decir Dios me habló, siendo que Dios sigue hablando. Si tú me permites, te quiero aclarar este pensamiento. La palabra de Dios no es como la comida corrida. O sea, no se puede escoger una verdad a expensas de la otra. Si tú vas a la fonda, a la comida corrida, te ofrecen caldo de pollo o arroz o espagueti con crema y luego llegas al platillo fuerte y hay pollo o milanesa o pescado. No, la Biblia no puedes escoger que sí, que no. Debemos creer toda la escritura. Y Dios ordena no añadir nada a su palabra. Y al mismo tiempo la escritura indica que Dios todavía habla. Y nosotros tenemos que reconciliar estos dos pensamientos. No añadir nada a la palabra y al mismo tiempo Dios sigue hablando. Y eso que sigue hablando, pues no está escrito en la palabra de Dios. Dado que la expresión Dios habla siempre crea tensión, quiero hacer dos precisiones. Esto quizá nos pueda ayudar. Una palabra es inspiración. Y esta refiere a cuando Dios guía al hombre a escribir la Biblia. Esto sucedió con los autores de la Escritura. Por inspiración divina, ellos escribieron lo que Dios puso en sus corazones. Y el resultado es como si Dios hubiera escrito de su puño y letra. Y la otra palabra es instar. Y eso expresa una petición o una súplica. Es algo que está urgiendo que se tome una acción, que es causar o provocar o conducir a alguien a algún lugar. De manera que Dios inspira y que Dios también insta. Son dos obras de Dios que las podríamos incluso calificar bajo el paraguas de Dios habla. Dios habla inspirándonos ahora para leer la escritura y entenderla, y a esto algunos le llaman la iluminación. Y Dios a través de su palabra nos insta, nos mueve, pero son dos obras, las dos son de Dios, pero no son iguales. Te quiero platicar en un caso personal. Cuando el Espíritu Santo me guió a emprender Oasis, yo pude escuchar a Dios hablando a mi corazón. Oasis no es una ocurrencia de Gómez. Es que Dios puso en mi corazón el buscar tener una congregación como la tenemos el día de hoy. Y si un día tú quieres conocer cómo nació nuestra iglesia, y si me invitas a unos tamalitos oaxaqueños de mole, yo te cuento todo lo que tú quieres. Dice Susi que ya no andan diciendo de las gorditas de chicharrón. Entonces le voy a cambiar de aquí en adelante a esos tamalitos oaxaqueños de mole. Tú invítame a desayunar, yo encantada, ya te cuento todo. ¿Cómo empezó? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Y de hecho Dios me habló en varias ocasiones y confirmó lo que Él quería que yo hiciera. Sin embargo, no puedo escribir lo que me dijo y después decir, este es otro libro de la Biblia. No, esto es lo que Dios a mí me reveló. Quiere decir que hay dos verdades que nosotros tenemos que reconciliar. La escritura está completa, no necesitamos agregarle absolutamente nada, ni quitarle absolutamente nada. Y al mismo tiempo, el Espíritu Santo nos impresiona, nos insta, nos indica, nos redarguye y nos dirige. Y por eso nosotros podemos declarar sin temor a equivocarnos que Dios habla y Dios sigue hablando. ¿No estamos locos? Bueno, algunos sí, pero Dios nos está hablando. Dios habla a nuestro espíritu
Y lo que sucede es que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu y ese es el lenguaje en el cual nosotros escuchamos de Dios. No lo escuchamos en la mente, no lo escuchamos en la voluntad, ni en las emociones, lo escuchamos en el espíritu. Al mismo tiempo hay cosas que Dios no hace. No nos da más libros de la Biblia y lo más probable, Dios es soberano, pero lo más probable es que no nos va a hablar de manera audible. Te quiero contar una historia de la vida real y esta es la historia de otro pastor. Hace años el pastor de nombre Olen Griffin se metió en serios problemas con los líderes de su denominación porque él creía y predicaba lo que ahora estamos diciendo. Dios sigue hablando. Y los líderes formaron un comité para interrogar a este pastor y estuvieron debatiendo y preguntando acerca del tema durante horas hasta que finalmente este pastor Griffin se dirigió al presidente del comité, que era otro pastor, y le dijo lo siguiente: oiga, me ha preguntado lo mismo a lo largo de 3 horas. Por favor, ahora permítame a mí hacerle a usted una pregunta. El hombre estuvo de acuerdo y entonces el interrogado ahora interrogó. Y le dijo: ¿usted fue llamado a predicar? Y el hombre que hacía las preguntas dijo: sí. Y entonces Griffin vuelve a preguntar: ¿quién lo llamó a predicar? El presidente de la comisión dijo: bueno, pues Dios lo hizo. Y Griffin le responde: muy bien. ¿Le importaría decirme qué versículo de la Biblia tiene su nombre y dice que usted fue llamado a predicar? En ese momento, el acusador bajó la cabeza y se quedó callado. El pastor Griffin resumió la larga sesión de preguntas y respuestas en 2 pensamientos. Dios nunca dice nada a nuestro corazón que sea contrario a lo que ha sido revelado en la Escritura. Si Dios te habló, debe estar en completa armonía con el resto de la palabra. Y la segunda cosa, así como el Señor llamó al pastor a predicar, Dios continúa hablando al corazón de las personas en todo el planeta y las dirige para que cada una vaya a hacer el propósito por el cual Dios nos tiene aquí en la tierra. Y por eso decimos categóricamente, el Señor sigue hablando en nuestros días. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento describen con claridad que Dios habla. Y esta es una tarea maravillosa y esta es una oportunidad que nosotros tenemos de poder aprender a escuchar la voz de Dios. Por eso necesitamos entender que en nuestro tiempo Dios sigue hablando a sus hijos y que tú y yo necesitamos aprender a escucharlo y también aprender a responder a su voz. Por eso hoy quiero hacer contigo un ejercicio práctico en 2 partes, ¿ok? Yo quiero que dado que estamos aquí platicando tú y yo, bueno, vamos a ver si podemos ponerlo ya mismo en la práctica para ver si vamos avanzando en este sentido. Y esa es la primera parte. ¿Por qué la gente se vuelve sorda a la voz de Dios? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Porque no conocen a Dios, ni conocen cómo es que Dios opera, ni cómo Dios hace las cosas. Era exactamente lo mismo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Y eso se lo dijo hace 2000 años. Por favor, vamos a leer Hebreos 3:10. Por eso estuve enojado con ellos y dije: su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que yo les digo. En otras palabras, no han conocido, no han reconocido mis caminos. Cuando Dios te dice: te voy a sanar de tu enfermedad, y el médico te dice: te quedan 3 meses de vida, la mayoría de las personas van a decir: yo no sé cómo Dios le va a hacer para sanarme en tan solo 3 meses. Con esta actitud y prácticamente sin darnos cuenta, nosotros estamos alejándonos de la voz de Dios. ¿Por qué? Porque es más fácil recibir y entender la voz natural
que la voz espiritual. En algún momento alguien me pide un consejo y yo, conociendo un poquito a la persona, digo, ¿por qué no consultas a Dios? Porque yo creo que la persona está queriéndose ahorrar la tareita de preguntarle a Dios y de buscarlo, y mejor están buscando si les doy un consejo. Todos podemos buscar a Dios y todos podemos escuchar a Dios. El mensaje de este texto de Hebreos, que recién leímos, está diciendo que una generación de los israelitas endureció su corazón y rechazó las promesas de Dios. Por lo tanto, ellos no recibieron toda la provisión de Dios. Después, en el libro de Números, capítulo 14, Dios prometió, todavía no. En el libro de Números, capítulo 14, Dios prometió descanso a Israel. Hace ratito el pastor Gómez estaba hablando de descanso. No sé si me está leyendo mis notas o algo quiere decirnos el Señor hoy con el descanso. Y estuvo confirmando esta palabra de Números capítulo 14, le estuvo confirmando a lo largo de 1500 años. Y entonces llegamos al libro de los Hebreos. Ahora sí, si nos pones ese texto, Hebreos 3:11 dice, así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Que es a su vez cita del Salmo 95, 7 y 11. Cuando no escuchas ni te apropias de la palabra o de las promesas, es como si el tiempo se detuviera para ti y no entras en el mañana. Así es como Dios opera, así es como Él hace las cosas. El Señor está esperando hasta que Él pueda conocer la condición de nuestro corazón y después Él va a dar el siguiente paso, que es la siguiente cita, Hebreos 3:18. ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de ¿qué? De su incredulidad. Al inicio del ministerio de Jesús, Él recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, echando fuera demonios, sanando toda enfermedad y toda la dolencia del pueblo, es lo que dice el evangelio. Cuando Jesús fue a Nazaret, su ciudad natal, dice también la Biblia que no hizo milagros ahí a causa de la incredulidad de las personas. Vaya, no lo escuchaban. Tenemos entonces que preguntarnos, ¿qué es eso del descanso al que refiere el autor a los Hebreos y se refiere también en el Antiguo Testamento? Descanso es la bienaventuranza celestial en la que Dios habita y que ha prometido a los que creen en Cristo. O sea, bendición, dicha, bonanza, bienestar y prosperidad. Ese es descanso. Cuando se escribió la carta a los Hebreos, nadie había experimentado el verdadero descanso, la bendición, la dicha, la bonanza, el bienestar y la prosperidad. ¿Sabes por qué? Porque no habían escuchado. Y si no escuchan, no dieron el paso de fe y en consecuencia no recibieron toda la provisión de Dios. Por otro lado, la misma promesa sigue siendo válida para ti y para mí que somos el pueblo de Dios. Porque todo lo que está escrito en la Escritura, todo lo que está escrito en la Biblia es para nuestro provecho, es útil y es eficaz. Yo estoy seguro que en el último año, al menos una vez, creíste que tenías el COVID-19. ¿Cómo lo sé? Porque tengo cámaras de video instaladas en tu casa. Y te voy a decir por qué creías que tenías COVID. No fue por la temperatura. No fue porque te quedaste sin olfato. No fue porque tenías tos de perro. Cada mañana, cuando abres los ojos, ¿qué es lo primero que experimentas? Cansancio. Por eso quieres viajar. Tu cuerpo está gritando, estoy muy cansado.
Yo solamente quiero que descansar. Fíjate cómo lo dice Hebreos 4:1. Y esta es una promesa. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Ojo, como dice Jorge French, la promesa del descanso no es para el cielo, es para aquí, para la tierra. Lo que la Escritura declara es que nosotros tenemos esta promesa para hacerla una realidad en nuestra vida. ¿Cuál? Bendición, dicha, bonanza, bienestar y prosperidad. Voy a ponerte otro pasaje que nos habla lo que sucede cuando nosotros estamos realmente en línea con el Señor. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos, los judíos del Antiguo Testamento, no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. No tener fe es lo mismo que no escuchar. Entonces, ¿es posible escuchar una palabra de Dios y no beneficiarse de ella? Pues sí, cuando el mensaje no se combina con fe en acción. Ese descanso que Dios promete solamente para aquellos que lo escuchan con la intención de creer y de actuar. Si tú me estás siguiendo en esta línea de pensamiento, mañana cuando suene el despertador, te vas a levantar de la cama como resorte. ¡Pum! ¿Cuál desasosiego? ¿Cuál cansancio? Ya entendí, ya escuché. Mira cómo lo dice nuevamente el Hebreos capítulo 4. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron, esos judíos, porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. ¿Y qué dice allí, por favor? Y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde, lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya han sido citadas. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso que está citado en Deuteronomio 31, en Josué capítulo 22, Dios no había hablado de otro día de descanso aún por venir. Lo que Dios está diciéndonos en esta mañana es: escucha hoy, escucha mi voz, cede tu corazón a mi palabra y yo te voy a hacer entrar en el mañana y vas a descansar. Yo creo que muchos de nosotros hacemos grandes esfuerzos, no lo dudo, y mucho trabajo y muchas cosas, y con todo eso llegamos a la puerta y esa puerta no se abre, no, ni se va a abrir, porque no estamos escuchando con ese oído espiritual ahí en nuestro espíritu. Y la carta que los hebreos se escribió en el siglo primero, se sigue escuchando el día de hoy en este año del 2021. ¿Podemos poner Hebreos 4:9, por favor? Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, dice la traducción viviente. Y la traducción del lenguaje actual creo que lo dice todavía mejor. Pero todavía esperamos el día que nosotros, el pueblo de Dios, recibiremos el descanso que Dios ha prometido. Hoy, tú que me estás escuchando, es el tiempo de escuchar y de apropiarnos de toda nuestra herencia. Y así es como nosotros vamos a entrar en el mañana. Y la segunda cosa de este ejercicio. Hay mucha gente que espera que Dios baje de su trono y nos libere con un portento, con un milagro. Pensar así es correcto. Dios lo puede hacer. Pero también nosotros podríamos pedirle
al Señor, en vez de dame un milagro o resuelve a través de un portento, decirle al Señor, Señor, dame una palabra. Algo maravilloso ocurrió cuando Jesús fue a Capernaum, a la orilla del mar de Galilea. Y mientras el Señor entraba a la ciudad, un centurión le rogaba diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, está paralítico y gravemente atormentado. Entonces, oyéndolo Jesús, hizo un ofrecimiento que nadie podía rechazar. El Señor le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión, que es un oficial militar romano encargado de cientos de soldados, volteó a ver a Jesús y le dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Sabes? Este hombre no buscaba que el rey de reyes lo visitara a su casa. Le era suficiente que el Hijo de Dios diera una palabra. Aquí era evidente que el centurión reconocía la autoridad de Jesús y su discernimiento lo hacía entender lo que muchos judíos nunca habían entendido. Aún los discípulos se les dificultaba comprender lo que Jesús les decía. Y de las cosas que Jesús les dijo a sus discípulos, los discípulos decían, ¿qué es esto que nos está diciendo el Señor? Y lo leemos en el Evangelio de Juan. Sin embargo, el centurión comprendió el poder de la voz y de la palabra hablada. Y este hombre le dijo, Mateo 8, versículo 9, lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van. O digo, vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Y el Señor Jesús dijo que nadie había hablado de esa manera, ni sus discípulos. Nosotros, por lo general, deseamos que Dios venga y nos dé un toque sanador. Queremos que haga un milagro Jesús. Y como digo, eso está muy bien. Pero igual de bien es seguir los pasos de este centurión y pedirle a Dios, Señor, dame una palabra. Mateo 8:10. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa, debido a que creíste ha sucedido. La Reina Valera dice, ve y como creíste te sea hecho. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Hubo sanidad por la misericordia de Dios y porque el soldado tuvo fe en Dios. Jesús vio el corazón de este hombre y no había ninguna duda en él. Por eso dijo, ve y como creíste, así te sea hecho. Insisto, la mayoría de nosotros queremos que Dios baje del cielo y que haga aquí en la tierra un milagro. Pero Dios es soberano y Él actúa como Él quiere. Si quiere bajar, está bien. Pero si quiere no bajar, también está bien para nosotros. Tenemos que entender y recordar que Dios salió una vez de la eternidad para entrar en nuestro tiempo. Dios envió a su Hijo a restaurar lo que Satanás destruyó. Por eso Cristo no solo tomó la forma física de un hombre, sino que Él llevó a cuestas nuestros pecados y murió en la cruz para después resucitar y ascender. Por eso no es necesario que Dios venga a nosotros. Dios ya vino. Ese es Jesús. Por eso el Señor nos está diciendo, ven y escucha lo que te quiero decir. Y cuando tú escuches mi palabra, yo voy a levantar la cortina del tiempo y te voy a mostrar el futuro. Con toda transparencia, y espero no ofender a nadie, pero cuando yo escucho la voz de Dios, es como si un ángel me llevara al cielo.
Y lo he comentado en alguna otra ocasión. Y cuando Dios me habla, Él me da una palabra. Yo escucho que algunos dialogan con Dios y Dios les dice y ellos le contestan y vuelven a hablar y luego Dios los vuelve a contestar. Digo, si es así, oye, qué suave. Yo con una palabra estoy del otro lado. No sé qué fue lo que sintió Isaías cuando él tuvo esa conversación con el Señor, pero lo podemos leer en Isaías 6:8. Dice, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Y así como Moisés le dijo, aquí estoy, envíame a mí. Yo no tengo ninguna duda que nosotros podamos escuchar a Dios. No tengo ninguna duda que nosotros podamos escuchar como Juan escuchó a Jesús allí en la isla de Patmos. Y lo que el Señor quiere es que empiece a haber una transformación en nuestra vida. Muchos de nosotros hemos escuchado predicaciones y hemos leído la Biblia docenas de veces. Y por alguna razón nosotros seguimos sin tener esa claridad en lo que Dios nos está diciendo. Cuando nosotros escuchamos una palabra de Dios, nos tenemos que dar cuenta que Dios ya hizo su parte. Y ahora nos toca a ti y a mí hacer lo que nos corresponde. Y Dios lo que está esperando es que creamos. Y si nuestro corazón está de acuerdo con lo que Él ha dicho, entonces el mar se va a abrir como se le abrió a Moisés. Quiero ponerte esta última cita. Juan dice ahí en Apocalipsis 4:1. Bueno, escribe porque el que habla es Jesús. Entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. Y esa voz le dijo a Juan y nos dice a nosotros, sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. La voz de Juan no le dijo, voy a bajar a donde tú estás, Juan, sino que le dijo, si tú subes a donde yo estoy, te voy a mostrar lo que va a suceder después. Cuando tú escuchas la voz de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Un velo se te va a quitar de los ojos y tú vas a poder ver el día de mañana con la certeza de saber que Dios te está hablando. Dios no ha cambiado. Cuando Él quiere hablar con nosotros, Él sigue sus patrones que nosotros leemos en la Escritura. Su voz nos llama para que nosotros le busquemos a donde Él está. Dios añora estar contigo y conmigo en una dimensión celestial. Y cuando nosotros tomemos esa decisión de escuchar, de creer y de actuar, el Señor va a cumplir todas sus promesas. De hoy en adelante, mi consejo, busca la voz de Dios y haz todo lo que el Señor te diga. Y el día de mañana se te abrirá de ante los ojos y no tendrás ninguna duda de lo que tienes que hacer. Te alabamos, Señor, esta mañana. Te alabamos porque eres un Dios lleno de amor y misericordia. Te alabamos porque eres un Dios poderoso. Un Dios que eres capaz de mover y de crear con una sola palabra. Señor, y nosotros queremos aprender ese idioma celestial para poder caminar sin ninguna duda, sabiendo que estamos haciendo tu perfecta voluntad. Nosotros queremos tener esa promesa del descanso, Señor, que es mucho más allá del descanso físico. Gracias porque hoy podemos reconocer, Señor, que todas estas son tus bendiciones y parte de la provisión que tú quieres para nosotros este día, hoy, si tan solo escuchamos
tu voz. Yo espero que cada uno de los que me está escuchando en esta hora, Señor, pueda decir, como dijo Isaías, aquí estoy, envíame a mí. Aquí estoy, voy a hacer lo que tú me digas, lo que tú hables a mi espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.